la bienvenida al diputado nacional Facundo Moyano. ¿Qué tal, Facundo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Facundo? La gente quiere saber, estamos en vísperas del paro, en principio, para poder hacer una evaluación por fuera de los otros detalles. ¿El motivo central de la convocatoria a este paro es impuesto a las ganancias? Sí, claramente el impuesto a las ganancias es lo que la centralidad del reclamo, aunque bueno, eso obedece a que la solución a esto es a través de una medida inmediata, ¿no? Por supuesto que podemos meter dentro del reclamo el tema de que la mitad de los trabajadores cobran 5.500 pesos, según los datos del INDEC, o que hay un 45% de los trabajadores del mundo privado, o sea, sin contar el empleo público y teniendo en cuenta que el empleo público es todo, está todo en blanco, 45% de trabajo informal, digo. Pero eso no depende de una medida inmediata del gobierno. ¿Cuántos trabajadores están alcanzados hoy por ganancias, según los cálculos de ustedes? Más del 10% de una masa de más de 10 millones de trabajadores. Ahora, este dato, el de la cantidad de los alcanzados por ganancia, desnudó otro dato, que es que la mitad del país está, la mitad de los trabajadores en blanco, entiendo, están por debajo de los 5.500 pesos o rozando solo los 5.500 pesos. ¿Es correcto esto? Sí, bueno, está bien. Esto mucho se puede utilizar como contradicción, ¿no? Es decir, cómo reclaman por el impuesto a las ganancias para los que cobran más de 15.000 pesos en bruto si hay trabajadores que, en realidad, son dos problemas y hay que reclamar por los dos problemas, porque a nosotros nos parece que no se le puede cobrar ganancias a un trabajador que cobra 15.000 pesos en bruto. Más cuando, te cuento un dato también de la Secretaría de Hacienda, del Ministerio de Economía, que se multiplicó 11 veces del 2006 a la fecha la presión tributaria sobre los trabajadores y solamente 6 veces sobre las empresas. A ver, vamos a hacer un punto de ahí y después vamos a hablar en cuánto está hoy la canasta familiar, la del supermercado, como alguna vez dijo tu padre, pero está Mariano Gese con los alcances, Mariano, del paro de actividades de María. Exactamente, paran los colectivos, gremio clave, porque en algún momento no estaban muy cerca de Moyano. Ahora sí, la UTA, corta, media y larga distancia, no habrá colectivos. ¿Qué pasa con los trenes? Para la fraternidad, los maquinistas y además los señaleros, ergo tampoco van a funcionar los ferrocarriles. Vamos al próximo servicio. Los subtes para la línea B, pero dicen que la Unión Tranviarios va a bloquear algunas vías y por más que los metrodelegados no se adhieren, seguramente va a ser efectivo el paro. Vamos al otro de los servicios. A ver, se nos pasó uno. Volvemos. Estaciones de servicio. No va a haber playeros. El gremio de los playeros va a estar parando. Esto viene enganchado con el tema de camioneros y el suministro de combustible. Vamos al próximo de los servicios. Los aviones, recién lo veíamos, a ver, aquí está. Paran dos gremios de los más importantes, APLA y Aeronavegantes, por eso no va a haber servicios de vuelos en cabotaje. Los bancos, la asociación bancaria adhiere al paro, se va a resentir la atención y también por el tema de los camiones, la carga de los cajeros automáticos. El caso de los camiones, recolección de basura, suministro de combustible, logística de mercaderías, el tema de caudales, aunque salieron a decir que la carga de cajeros automáticos va a ser como la de un fin de semana, es decir, que quizás no haya problema con el dinero. Vamos ahora a ver qué va a pasar en los puertos. También va a haber paro por los trabajadores marítimos. Y el último de los servicios, tribunales. Como los empleados judiciales adhieren, no va a haber tribunales precisamente aquí en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Guillermo. Bueno, gracias, Mariano. A ver cómo está la calle. Cristian Balbo está en una estación de servicio en Cabildo al 1200. Los vehículos allí agolpados. ¿Cuál es la situación, Cristian? Guillermo, Cabildo y Virrey Arredondo, en esta estación de servicio hay 3 cuadras de fila para poder llenar el tanque de combustible de Super y también del combustible de Premium. Pueden observar la cantidad de autos que hay. Vamos a girar nuestra cámara para observar esta fila que ocupa todo un carril de la avenida Cabildo. Los vehículos ingresan con las balizas encendidas, muchos regresan de su trabajo, vemos también matrimonios que salieron exclusivamente a llenar el tanque de combustible. No tiene que ver exclusivamente con la medida de fuerza mañana, sino también con el fin de semana largo. Muchos previsores quieren tener el tanque lleno, pueden recorrer y observar ustedes esta fila larga entonces aquí en la avenida Cabildo para llenar el tanque. Los que están convocando, gracias Cristian, los que están convocando, Facundo, ¿qué quieren? Que quede sin efecto absolutamente el impuesto a las ganancias, que se modifiquen las escalas, que se suba el mínimo no imponible. ¿Cuál es el objetivo que se plantean y en tal caso, para todos es el mismo?
No, en principio que se suba al mínimo no imponible, que depende de... es una facultad hoy del Ejecutivo Nacional, como lo viene haciendo, generalmente en época electoral lo modifican. Recordemos que en el 2013, después de la derrota electoral ante Sergio Massa, modificaron el mínimo no imponible. Recordemos también que el año pasado, después del anuncio de un paro que no se llegó a concretar, excluyeron al medio aguinaldo de ganancias, pero lo que en realidad se pide es que se actualicen las escalas. Por ley, además. Que es el problema, que eso es facultad del Ejecutivo, del Legislativo, pero hay que tener en cuenta que el Legislativo responde al Ejecutivo Nacional y se aprueba todo lo que quiere el Ejecutivo Nacional. Bueno, el otro de los argumentos del gobierno que hoy convocó a los empresarios del transporte es que inician Transportes el paro, son los convocantes iniciales, que es un sector que recibe, obviamente los empresarios, una gran cantidad de subsidios. ¿Cuál es la respuesta que ustedes tienen a este argumento del gobierno? El gobierno dice que los que paran, como que no estaría justificado que paren porque reciben subsidios desde hace muchos años. Pero los que están reclamando son los trabajadores, no los empresarios. Acá lo que se está haciendo es solicitarle al gobierno, que por otra parte hay otro factor que también de alguna manera profundiza esta tensión que hay entre los gremios y el gobierno, que es la falta de diálogo. Y lo que hay que tener en cuenta también es que en este caso se suman gremios de la CGT oficialista. De hecho, el secretario general de la CGT oficialista, Antonio Caló, dio libertad de acción para que, como es costumbre, las seccionales de la UOM se acoplen al paro. Bueno, un tema de debate siempre que en estos paros, este es el cuarto, sí, es el de los cortes, perdón, cortes y piquetes. Vamos a ver qué nos están diciendo en el Congreso, donde está Pablo Rendich, y después vemos cuál es la opinión en relación a esto. Pablo. Se los preguntamos directamente cuáles van a ser los cortes. Al lado mío, el diputado Nicolás del Caño del PTS. ¿Cuáles van a ser los puntos principales? Bueno, los puntos principales va a ser un corte en Panamericana, en el kilómetro 31,5, frente a la empresa Lear. Allí van a estar trabajadores despedidos de la empresa Lear que siguen reclamando su reincorporación, las comisiones internas de Kraft, la ex Terrabusi, va a estar presente también la comisión interna de PepsiCo, bueno, numerosas empresas y fábricas de donde los trabajadores democráticamente han decidido participar de este paro, planteando no solamente el reclamo contra el impuesto al salario, es decir, nosotros sostenemos claramente que debería eliminarse porque el salario no es ganancia. Van a estar allí en kilómetro 31,5 en Panamericana, también vamos a estar en el Puente Pueyrredón con distintos sectores de trabajadores como compañeros aeronáuticos de Coca-Cola, docentes. ¿Son cortes totales esos? O sí, sí, se realizarán. ¿Con piquete también? Se realizarán cortes totales con piquete y bueno, el objetivo nosotros como diputados del Frente de Izquierda, que hemos sido elegidos en todo el país por más de 1.300.000 personas, creemos fundamental porque nos votaron para acompañar la lucha de los trabajadores, estar allí, no solo por el problema del impuesto al salario, que las centrales sindicales lamentablemente han convocado paros aislados simplemente por este reclamo, cuando tenemos un 35% de los trabajadores que no está registrado, una precarización laboral que asciende cerca del 50%, trabajadores que en la mitad de los trabajadores ganan menos de 5.500 pesos, es decir que cuando el gobierno dice cuando el gobierno dice que es un reclamo, digámosle así, egoísta de un sector de trabajadores que vive muy bien, apenas hoy 15.000 pesos es apenas superar lo que es la canasta familiar que está alrededor de los 12.000 pesos, así que es una hipocresía absoluta de funcionarios que viven en Puerto Madero y ganan 10 veces más lo que gana un trabajador, decir que esto, digamos, es una actitud egoísta de los trabajadores que están reclamando. A ver, Nicolás, los tengo Claudio de Lecarbonada al lado, Damián González de Lear, al lado también explicando sobre este tema. Mónica, vos. Sí, podemos introducirlo en esta misma conversación, si mal no les parece, a Facundo Moyano, que está con nosotros, porque ahí aparece el tema de los cortes y de combinar los reclamos. Ustedes, las centrales, en principio, en la que te movés vos, ¿qué piensa de este tema? No, nosotros siempre dejamos claro, y esto no es, querer contradecir, me parece que hay una contradicción con el hecho de que un diputado hable de cortar una ruta cuando justamente el libre tránsito es un derecho constitucional que lo establece el artículo 14, ¿no? Por eso nosotros dejamos en claro que el derecho a la huelga es un derecho legítimo y constitucional contemplado en el artículo 14 bis y consiste en el de abstenerse de trabajar. Nosotros convocamos un paro donde los trabajadores hacen uso de ese derecho legítimo y constitucional de huelga, que es abstenerse de trabajar. ¿Qué pasa con la causa Lear? Porque acá lo que están diciendo es que hay gente que mañana va a querer ir a trabajar y no va a poder pasar por ahí por el kilómetro 31,5. A ver, ahí hay una cuestión de infringir la ley y no contemplar la Constitución. O sea,
todos los que quieran ir a trabajar, para nosotros tienen el derecho de ir a trabajar. O sea, obstruir para que no vayan a trabajar me parece que es ir en contra de un derecho constitucional. Bueno, volvemos a todos. A ver, el gobierno ya ha dicho de que no va a tocar impuesto a la ganancia. Ha dicho que no al lugar. No, pero hay que tener en cuenta también, como te decía al principio de la charla, que el gobierno ha modificado el impuesto a las ganancias justamente cuando hubo una posición política fuerte por parte de la oposición, o el año pasado, si tenemos en cuenta lo más cercano, cuando la CGT anunció un paro, a los 2 días la presidenta anunció la exclusión del medio de aguinaldo en ganancias. Sí, de todas maneras acá hay una cuestión conceptual, porque lo que dice el gobierno es que es un impuesto solidario de los que ganan 15 o más para la inmensa mayoría, el 90, por lo que dice el INDEC, que gana menos de eso. Sí, además no es el concepto que tienen ustedes con referencia a que 15.000 pesos vaya a ser tampoco el gran sueldo para los trabajadores. Es una solidaridad impuesta. Está bien. Sí, o sea, tenés la voluntad de ser solidario, no te la imponen. No, me hago cargo del argumento del gobierno. Te traslado una pregunta de elección a Kicillof. ¿Cuántos pobres hay en la Argentina? Bueno, me parece que más allá de analizar con cuánto se vive y cuánto es la pobreza, poner el parámetro, yo lo que digo solo es, el INDEC arrojó cifras como la que hacía mención hace un rato, de que la mitad de los trabajadores argentinos vive con 5.500 pesos. Que la gente con sentido común, que el oyente con sentido común saque sus propias conclusiones. Para mí el que tiene 5.500 pesos es pobre. No se puede vivir con 5.500 pesos, y menos si hay que alquilar, tengamos en cuenta cuál es el costo del alquiler y demás cuestiones. A ver, nos esperás porque nos está llamando Cristian Balbo. ¿Qué está pasando, Cristian? Bueno, lo que observamos, Guillermo, en estos momentos es la fila de autos, cada vez es más larga, 3 cuadras de fila en estos momentos sobre la avenida Cabildo. Vemos a los automovilistas, vamos si podemos acercarnos, avancemos por aquí, si puede ser. Disculpe la desprolijidad, por aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, aguardando para poder rellenar el tanque de combustible. Sí, porque realmente mañana no sabemos si las estaciones de servicio van a trabajar. Por lo menos para que tener combustible. ¿Cómo? No, ¿Este fin de semana largo se lo van a tomar? No me lo voy a tomar, pero igual necesito el coche. Está el vehículo, por eso previsor decide cargar combustible y esperar lo que haya que esperar. Por supuesto, lógicamente. Ahora están diciendo que en realidad no va a escasear el combustible que va a haber, pero usted sin embargo quiere tener el tanque lleno. Totalmente, porque no es la primera vez que después el día de la huelga del paro... ¿En alguna oportunidad se quedó sin combustible un día de paro? No, nunca, porque tomé las precauciones. Bueno, usted quiere cargar, llenarlo. Sí, no quiero problemas. No quiere problemas. Bueno, esto se da mucho en la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No hay antecedentes cercanos de automovilistas que se hayan quedado sin combustible en la ciudad de Buenos Aires, pero sin embargo está esta lógica, ¿no? De hacer la fila igual, de esperar 45 minutos, 1 hora ante una medida de fuerza como la que va a haber mañana, presumiendo que tal vez se van a quedar sin combustible, Mónica. Es lo mismo que pasa con los cajeros automáticos. Claro. Viene un fin de semana largo, viene la Semana Santa, los billetes son de 100 pesos y se necesitan montañas de billetes. En fin, la gente también tiene miedo de quedarse sin plata en los cajeros. Yo te quiero hablar de otro tema, que es el de las escuelas, porque como roza de cerca, los principales sindicatos de docentes no adhieren, pero hay algunos que sí. ¿Qué hacen los padres mañana? No, los padres, los que quieran enviar a sus hijos, los que quieran mandar a sus hijos al colegio, lo tienen que hacer. Después, bueno, son las dificultades que hay en una medida de fuerza, la atomización que hay en el sector docente. Me llama mucho la atención lo que está pasando con este paro, convocado por el tema de ganancias, supuestamente los trabajadores que ganan 15.000 o 15.001 o más. Pone de relieve una enorme cantidad de temas que hay en el mundo del trabajo. El salario de 5.500, el salario promedio que apenas traspasa los 6.000, la precarización y el trabajo en negro, que está en los 30 y pico %, ¿no? Sí, en la actividad privada un 45%. Lo que hay que tener en cuenta también, que me olvidé de dar este dato, es el año pasado, según estimaciones de Cifra, que es el centro de estudio de la CTA, y tomo esto para no tirar números de otras consultoras privadas, sino una consultora cercana al gobierno. La inflación fue de un 36,8%. El salario real cayó un 5% y de los jubilados un 8%. Hay que tener en cuenta que los jubilados también están perdiendo poder adquisitivo real y que el gran problema de todo esto, inclusive el del mínimo no imponible, es la inflación. Claro, sin duda. Ahora, ¿pensás que el miércoles cambia algo una vez terminado el paro de actividades? Nosotros esperemos que sí. O sea, el paro va a ser contundente. Yo creo que el gobierno tiene que tomar nota de que no solamente están los gremios a los que ellos llaman opositores, que son gremios que solamente plantean una realidad y al no tener respuestas toman las medidas necesarias para que esta realidad sea modificada, sino que también están los gremios que
suelen aplaudir a la presidenta, inclusive cuando los reta. Hay otros datos que dio el INDEC que son que quedan revelados por esta convocatoria, que es cuánto creció el porcentaje de dinero del que se hace el Estado por impuesto a las ganancias sobre el trabajo y cuánto en relación a empresas y otras áreas de la economía. Bueno, el dato de la propia Secretaría de Hacienda, que es del Ministerio de Economía, arroja datos que realmente ponen de manifiesto cuál fue la política del gobierno y no una política voluntaria, porque, repito, la inflación es lo que lleva a que hagamos este planteo, ¿no? Las empresas tuvieron la presión tributaria sobre las empresas, se multiplicó 6 veces, sobre los trabajadores 11 veces. El impacto del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, que es sobre los trabajadores, del 2006 a la fecha, el impacto sobre el PBI era del 1,23 y en el 2014 del 2,59. El doble, Mónica, Guillermo, el doble para los trabajadores y se multiplicó 11 veces. No. Bueno, sí. Aquí estamos. El que no vaya a trabajar podrá quedarse pensando acerca de estas cosas. Sí, pero no olvidar algo. Va a haber piquetes, va a haber paros. Me parece que eso choca con la posibilidad de muchos trabajadores que quieren ir a trabajar. Yo quería decir algo con respecto a eso. Primero, que los imposibilita a trabajadores de ir a trabajar y después que también le da un argumento al gobierno. Exactamente. Sí. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Sí.